Pasamos a la comparecencia, el segundo punto. El primero es un debate agrupado a iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, de Podemos Andalucía, del Grupo Socialista y del Grupo Popular, en relación a que informe el consejero sobre el estado actual del desarrollo y ejecución de las políticas puestas en marcha en materia de agua, saneamiento y depuración en Andalucía. A efectos de los tiempos, les recuerdo que tienen ustedes la posibilidad de hacer dos intervenciones de 7 y 3 minutos respectivamente. Si alguien quisiera hacer uso de los 10 minutos en la primera intervención, casi me lo diga para contabilizar el tiempo. Sin más dilación, le damos la palabra al señor consejero. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Y vamos a comenzar mi presencia en la comisión con una nueva comparecencia sobre las políticas en materia de agua, saneamiento y depuración de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, un tema importantísimo, como hemos repetido hasta la saciedad en esta comisión y en el propio Pleno, y que seguiremos haciéndolo con toda seguridad. Bien, como he dicho tantas veces, el agua ocupa un papel central en la política de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Es un elemento indispensable para el equilibrio de nuestros ecosistemas, para la vertebración del territorio y para la vida de los ciudadanos. Además de este recurso, dependen sectores productivos prioritarios para nuestra región, como son la agricultura, el turismo o la industria, entre otros. Andalucía se caracteriza por tener un marco de gobernanza en materia de agua sensiblemente diferente al resto de comunidades autónomas del país. Desde hace más de una década, el Estado nos tiene transferidas las competencias para la gestión propia de las 3 demarcaciones hidrográficas intrarregionales: Tinto Diel Piedras, Guadalete Barbate y Cuenca Mediterránea Andaluza. Por ello, Andalucía desarrolla, conforme a la Directiva Marco, su política de agua, articulada en principios de sostenibilidad, calidad, garantía de abastecimiento y respeto al medio ambiente, siendo el único gobierno autonómico que dispone de una legislación propia al respecto. También en esta materia, señorías, somos una comunidad que sirve de ejemplo. Estas 3 demarcaciones tienen una superficie de alrededor de 36.000 kilómetros cuadrados y en ellas se integran 12 sistemas de explotación que cuentan con 44 presas y proporcionan más de 1.000 hectómetros cúbicos al año, que abastecen unas 125.000 hectáreas de regadío con un alto índice de productividad y unos 4 millones de habitantes que se concentran fundamentalmente en el litoral. Para garantizar estos recursos y su protección, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destina un presupuesto aproximado de 276 millones de euros anuales. Los planes hidrológicos de las demarcaciones de las cuencas intracomunitarias de Andalucía fueron aprobados por Real Decreto 11/2016 de 8 de enero. La aprobación inicial se realizó por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de octubre de 2015, mediante el cual se instó la revisión de los planes hidrológicos de las 3 cuencas intracomunitarias de Andalucía para el periodo 2015-2021. La nueva planificación actualizada, con una inversión prevista de 1.437 millones de euros, permitirá continuar con los proyectos para mejorar los recursos hídricos disponibles, racionalizar su consumo y ajustarlos a las futuras demandas. Asimismo, se dará prioridad al cumplimiento de los objetivos medioambientales, especialmente en materia de depuración, tal y como establece la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea y la Ley de Aguas de Andalucía. Los nuevos planes hidrológicos recogen 594 proyectos en un territorio de 28.662 kilómetros cuadrados, que supone el 36,4% de la superficie total de Andalucía y concentra el 43,79% de su población. Las medidas programadas mejorarán el estado de las masas de agua en general y ayudarán a paliar el déficit que presenta la cuenca mediterránea andaluza, además de garantizar el mantenimiento del equilibrio hídrico en las del
Guadalete, Barbate y Tinto Diel, Piedras. De la inversión total prevista, 473 millones corresponden a la aportación de la Junta y el resto a las administraciones central y local y otros agentes locales y privados. Por cuenca, el plan de mayor envergadura para este periodo corresponde a la demarcación mediterránea, con 982 millones de euros. En la del Guadalete-Barbate se invertirán 152 millones y en la del Tinto Diel Piedra 303. Los documentos de planificación han sido elaborados tras un proceso de consulta y participación pública en el que se han recibido un total de 505 alegaciones de entidades públicas y privadas, regantes y organizaciones sociales, empresariales y sindicales. El 78% de estas aportaciones han sido incorporados a los planes. El déficit hídrico estructural es uno de los grandes problemas de las cuencas intracomunitarias andaluzas, específicamente en las cuencas mediterráneas andaluzas, por lo que una de las prioridades de nuestra política de agua es la optimización de los recursos existentes en una región en la que la agricultura y el turismo son dos de las actividades económicas de mayor relevancia. Es necesario, por tanto, incentivar el uso de recursos que son la alternativa a los recursos ordinarios, esto es, a los recursos regulados. La razón es la irregular pluviometría temporal y geográfica, especialmente en la zona sureste, y unos recursos subterráneos que, debido a la sobreexplotación a lo largo de décadas, requieren una recuperación con programas que se están poniendo en marcha, como es el caso del poniente almeriense en el campo de Dalías. Los recursos alternativos a los que me refiero son la desalación, la desalobración y la reutilización y regeneración de las aguas depuradas que se haga compatible con distintos usos del agua. Es importante que en este ámbito, en el cual no hay recursos convencionales embalsados o subterráneos, se disponga de elementos equilibradores del coste de obtención del recurso, tanto el esencial del abastecimiento a través del agua desalada, mezclada con aguas subterráneas, como la reutilización, especialmente para usos agrarios. En estos momentos se desalan en Andalucía 44 hectómetros cúbicos y se tiene previsto que en el horizonte 2027 se pueda alcanzar los 244 hectómetros cúbicos de recursos con ese origen, siempre que se incentive la utilización de esas infraestructuras, y 27,4 hectómetros cúbicos de agua reutilizadas que se irá incrementando de manera importante para paliar la sobreexplotación de los acuíferos. Las transferencias o trasvases entre cuencas supone otra opción en la gestión de los recursos en Andalucía con objeto de garantizar la satisfacción de la demanda. Las prioridades en esta materia que se están llevando a cabo en coordinación con el Gobierno estatal son el trasvase de 15 hectómetros cúbicos del Tinto Diel Piedra al Guadalquivir, adicionales a los 4,99 que ya se autorizaron para garantía de la zona del Condado de Huelva y para el equilibrio hídrico del acuífero de Doñana, en el ámbito de la demarcación del Guadalquivir. Como saben, señorías, este es un ámbito sensible desde el punto de vista ambiental, que requiere el compromiso de todos para lograr la sostenibilidad económica y social. Por otro lado, también se ha planteado una transferencia de pequeña cuantía, menos de 5 hectómetros cúbicos, desde la demarcación del Guadalquivir, en el pantano de Iznájar, a las cuencas mediterráneas andaluzas en la comarca de Antequera, exclusivamente para abastecimiento de las poblaciones de la comarca, algo que hasta la fecha se resiste el Gobierno central, que es quien tiene que autorizar el trasvase. Estas transferencias se suman a las actuales que se gestionan entre Junta y Estado y que suponen casi 300 hectómetros cúbicos entre cuencas que optimizan los recursos regulados en Andalucía. La conservación y mejora de la calidad de las masas de agua es el objetivo prioritario de la Consejería, que ha hecho de la inversión en infraestructuras de saneamiento y depuración su prioridad más absoluta. Desde 1984, el Gobierno andaluz ha invertido en este ámbito más de 1.300 millones de euros, que han permitido que el 88% de la población disponga de una infraestructura para el tratamiento adecuado de sus aguas residuales. Sin embargo, las mayores exigencias ambientales derivadas de la declaración de zonas sensibles hacen necesario que se realicen nuevos esfuerzos para cumplir con lo establecido en la Directiva 91/271, tanto para dotar de infraestructuras a aquellas aglomeraciones que aún no disponen de ellas, como para adecuar las existentes. Este esfuerzo se traduce en la actualidad en más de 40 actuaciones de inversión
en marcha, con un presupuesto comprometido de 200 millones de euros. Y continuamos trabajando intensamente en esta línea para poner en marcha a la mayor brevedad nuevas actuaciones. Vengo del Consejo de Gobierno, como ustedes saben, de aprobar un conjunto de obras de este tipo con una cuantía de 47 millones de euros, que sumado a los 18 que se aprobaron hace 3 semanas, bueno, pues hemos iniciado 2017 con una aprobación de obras en esta materia de algo más de 65 millones de euros. Nuestra labor en esta materia se encuentra reflejada en el acuerdo de Consejo de Gobierno de octubre de 2010, en el que se declararon de interés de la comunidad autónoma una serie de obras de depuración en aglomeraciones urbanas. Se pretendía ejecutar dichas obras en auxilio de las entidades locales, que son las competentes en materia de depuración, sumando estas infraestructuras a las que ya venía ejecutando la Junta de Andalucía desde la década de los 90 del siglo pasado. En cuanto a las obras de saneamiento y depuración, no incluidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno y declaradas de interés general del Estado en Andalucía, debemos recordar nuevamente que el Gobierno central tiene pendientes en la actualidad inversiones por valor de 300 millones de euros. No duden de que reclamaremos su ejecución al Gobierno de España y esperamos contar en este empeño con el apoyo de todos los grupos del Parlamento, porque los compromisos con Andalucía lo son con todos y cada uno de los ciudadanos, independientemente del partido a que hayan votado. En Andalucía, las cuencas se caracterizan por su gran irregularidad espacial y temporal, que responde a su diversidad geográfica, a su reducido tamaño, así como al clima. Este último es quizá uno de los máximos exponentes de esta variabilidad, no tanto por las temperaturas, sino por el régimen de lluvia, muy generoso en algunas comarcas de las provincias de Cádiz y Huelva, en Andalucía Occidental, donde se localizan algunos de los máximos valores nacionales de precipitación, como la Sierra de Huelva, la Sierra de Grazalema, en Cádiz, o la cuenca del Guadiaro. Esto se alterna con un ambiente desértico en otros sectores, en la provincia de Almería, en la zona oriental de Andalucía, con valores anuales inferiores a los 200 litros por metro cuadrado. Estas zonas sufren, además, aguaceros torrenciales en los que se concentra la escasa pluviometría de gran parte del litoral andaluz y de las áreas subdesérticas, que junto al accidentado relieve originan ocasionales y violentas avenidas que producen graves daños económicos e incluso, lamentablemente, alguna vez pérdida de vidas humanas. Los planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones internas de Andalucía fueron aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 20 de octubre de 2015 y por el Consejo de Ministros, que es quien tiene la última palabra en este asunto, el 15 de enero de 2016. Los planes de gestión del riesgo de inundación de Andalucía componen el conjunto de trabajos que culminan la primera fase de planificación 2016-2021 de la Directiva 2007/60 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos e inundaciones. Para el desarrollo de la directiva, además de los planes de gestión, la Administración Hidráulica de la Junta de Andalucía ha realizado una evaluación preliminar del riesgo de inundación y ha elaborado los mapas de peligrosidad de inundaciones y los mapas del riesgo de inundación. Los planes de gestión son el resultado de la participación, el consenso y la coordinación. Tiene como principal objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para reducir los riesgos de inundación basándose en los programas de medidas. A este respecto se plantean algunas medidas que atienden las fases de prevención, protección, preparación y recuperación y revisión tras las inundaciones. Sus medidas se aplicarán prioritariamente en las 259 áreas de riesgo potencial identificadas en los trabajos previos, de las que 167 se sitúan en zonas continentales y 92 en enclaves costeros. Hay que añadir que se está trabajando en los planes especiales de eventual sequía, que vienen a reforzar las políticas de prevención y gestión de sequías de nuestra comunidad autónoma. La Directiva Marco del Agua, en lo referido al régimen económico del uso del agua, en su artículo 9.1, establece que se deberá tener en cuenta el principio de recuperación de costes y el principio de que quien contamina paga. Además, en Andalucía
se quiere dotar de solvencia económica las infraestructuras implicadas en el ciclo integral del agua para garantizar su uso correcto y óptimo. La Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía establece en su título octavo que en el ámbito de los recursos que conforman el régimen económico-financiero de la ley se atenderán los principios derivados de la Directiva Marco del Agua y, en particular, el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión de las aguas, todo ello de conformidad con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Aguas española. Pues bien, para llevar a la práctica el mencionado principio de recuperación de costes, tanto la legislación estatal como la autonómica han desarrollado un conjunto de figuras tributarias que actualmente están en aplicación y que suponen la recuperación del coste del servicio del agua en alta, cánones de regulación y tarifas de utilización del agua. Pero adicionalmente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía debe aprobar su propia normativa que desarrolle los cánones y tarifas, cuestión en la que se está trabajando en estos momentos mediante la redacción de un decreto por parte del Gobierno autonómico. Por otro lado, en el ámbito de la recuperación de costes de las infraestructuras de depuración, la Ley del Agua crea, como de todos es sabido, una figura novedosa que se denomina Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas de Depuración de interés de la comunidad autónoma, el que todos llamamos como Canon de Mejora Autonómica. El objetivo de este tributo es financiar las infraestructuras de depuración que específicamente se han declarado de interés de la comunidad autónoma. Por tanto, es actualmente la principal fuente financiera de estas infraestructuras que se están ejecutando para cumplir los objetivos de calidad de la Directiva Marco de Aguas. Finalmente, en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas de competencia municipal, la Ley de Aguas mantiene una figura tributaria, el Canon de Mejora de Infraestructuras Hidráulicas competencia de las entidades locales, conocido como el Canon de Mejora Local. Hace una hora, lo he dicho antes, hemos aprobado en Consejo de Gobierno casi 48 millones de euros, hace 3 semanas otros 18 para la depuradora de la cuenca minera en la provincia de Huelva. Este tributo se establece por la Administración autonómica a petición de las propias entidades locales y posibilita que éstas puedan financiar sus infraestructuras hidráulicas de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración, cumpliendo así con el principio de recuperación de costes. Señorías, termino ya. Amplio era el objeto de esta comparecencia. Por eso he intentado hacer un recorrido por todos los temas sin profundizar en cada uno de ellos, aunque sobre la mayoría de los asuntos he tenido ocasión recientemente de contestar a sus preguntas, tanto en pleno como en comisión, e incluso celebrar comparecencias específicas sobre determinadas áreas de actuación de la Consejería en materia de agua. No desconozco que estamos ante un reto de enormes dimensiones, la responsabilidad es mucha, pero creo que los servicios de la Consejería están realizando un esfuerzo enorme que merece la pena destacar. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos ahora al turno de los grupos políticos que han pedido esta comparecencia. De Menor a Mayor tiene la palabra el señor Castro en nombre de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. En fin, tendremos que seguir hablando. Supongo yo que en el próximo pleno tendrá también usted que comparecer en función de lo determinado por esta comisión con respecto al cumplimiento de la moción aprobada por el Parlamento, ¿no? Es muy importante el agua, ¿no? Máxima, en fin, no porque lo necesitemos solamente para la vida, sino por la gestión. Me refiero a la gestión del agua. Además, nos ha tocado un territorio que implica determinadas dificultades por el régimen que tenemos, por la orografía, en fin, y la incidencia del cambio climático que también está teniendo. A nosotros nos preocupan dos cosas, le voy a plantear simplemente. Una, en cuanto a la planificación hidrológica. A nosotros nos sigue preocupando, en la comparecencia que usted acaba de hacer, se puede desprender de sus palabras, nos sigue preocupando cómo la planificación hidrológica está excesivamente determinada por los consumos, por la demanda, y cómo se incorpora de manera muy lenta, muy insuficiente, la necesaria gestión de la oferta.
que además uno de los principios de la nueva cultura del agua, bueno, que yo creo que son básicamente compartidos. Otra cosa es que se implementen los mismos en la política de gestión del agua. Es más, muchas veces el único límite que tenemos en la puesta a disposición de las demandas de agua para las demandas que es el coste. El coste de la infraestructura, el coste pero no los costes absolutos o totales de todo el ciclo, ¿no? Y yo creo que eso, usted ha hablado también de la mejora del estado ecológico de las masas de agua. Antes teníamos la oportunidad de debatir sobre eso en una proposición no de ley. Bueno, nosotros ahí seguimos teniendo la misma sensación, o mejor dicho, yo personalmente tengo la misma sensación que en el 2010. Se sabe porque también le tocó en otro papel que participamos en el pacto, lo que fue el Pacto Andaluz por el Agua, que luego trajo la Ley de Agua, la Declaración de Infraestructuras de Interés, y es que seguimos dando por bueno que pulpo sea animal de compañía. Y como lo seguimos dando por bueno, pues tiramos para adelante. Y lo que en la directiva marco eran fechas límites de 2005 y 2007 para la depuración y saneamiento del 100% de municipios, pues lo hemos convertido en distintas prórrogas, o lo que era el 2015 para la recuperación del buen estado ecológico de todas las masas de agua y su interconectividad, con lo importante que es eso, pues también se nos va quedando atrás. No quiero decir con esto que no se haga nada, pero sí es cierto que ponemos excesivos parches, tiritas, a problemas que requerirían desde nuestro punto de vista de otra mirada, de otra posición que no se termina de dar, pues bueno, pues legítimamente cada uno tiene sus apuestas y sus posiciones, ¿no? Por otro lado, sobre la depuración y el saneamiento. Reconociendo el esfuerzo que se ha hecho, los 1.800 millones de euros invertidos desde el año 80 y tanto, como en un periodo relativamente corto se incrementa de manera, en fin, bastante aceptable lo que era la población bajo esos efectos de la depuración y del saneamiento, también tendríamos que hacer una lectura crítica. Pero yo, más que la lectura crítica, hoy me interesa más hacer una relectura de todo eso. Es decir, yo me pregunto hoy, ¿hasta qué momento podremos seguir sosteniendo nuestra política de agua, o mejor dicho, lo que hace referencia a las infraestructuras, con la declaración de interés del 2010? Hay una cosa que parece de cajón, y es que tendremos que culminarla, que esas 300 infraestructuras, que ya afortunadamente son menos y que hemos visto cómo se le está dando un empujón en este año, debiera de tener una revisión. Una revisión, en primer lugar, sobre el cómo hacerlo. Usted nos ha dicho las cifras de inversión. Si nosotros hacemos una proyección con los ingresos que estamos obteniendo y con carácter finalista, más los recursos propios u otros que la Junta puede dedicar anualmente al cumplimiento de la Declaración de Infraestructuras de Interés, ¿qué horizonte tenemos? Es que es tan simple como eso. Es un horizonte excesivamente lejano desde nuestro punto de vista, sobre todo teniendo en cuenta que la depuración y el saneamiento en nuestra tierra pues no depende exclusivamente de las 300 de la Declaración de Infraestructuras de Interés, que sabemos que en el camino nos está presentando un altísimo grado de obsolescencia a muchas de las infraestructuras que ya teníamos. Cuando hablo en primera persona del plural no me refiero a que sean todas de la Junta de Andalucía o construidas por la Junta de Andalucía. También habría mucho que hablar sobre el mantenimiento que hacen las entidades locales, que también hacemos referencia en los mejores modos de organizar esa gestión en la Ley de Agua, que no siempre se cumple, por cierto. Pues eso, que tendríamos una proyección excesivamente larga, sobre todo si sumamos el deterioro y las actualizaciones que hay que realizar continuamente a algo que es una política permanente. El agua y las infraestructuras hidráulicas son constantes, no van a terminar, por mucho que terminemos todas las depuradoras, todos los colectores, necesitarán permanentemente de una actualización y de inversiones que la hagan lo más eficientes posibles. Y aquí también nos gustaría plantearle en esa revisión
sobre el cómo hacerlo, el modelo también. Lo digo porque, y esto ustedes son, en fin, si no lo conoce la consejería, ¿quién lo va a conocer? Hay algunos municipios de tamaño medio, pequeño, que están optando o están intentando optar por otras fórmulas de depuración y saneamiento. Lo que se conoce así vulgarmente como la biodepuración. Que además de que ya... Tiene que ir terminando, señor Castro. Voy a intentar tirar hasta los 10, vale, después no. Que además de mostrar la eficiencia en el sistema de depuración para el municipio, pues vemos que nos están implicando una reducción muy drástica de costes, fundamentalmente de los energéticos. Entonces también le quería preguntar si la consejería, más allá del toque de atención que le puede dar un municipio que esté interesado en ello, creo que hay un municipio que lo tiene ya en marcha en Málaga, en Sevilla, perdón, está el municipio de Monda en Málaga, que está en conversaciones con la consejería para intentarlo. Querría saber si la consejería incluye esas nuevas modalidades que pueden tener algunos beneficios, también pueden tener algunos perjuicios, ¿no? Habría que valorarlo todo. Nosotros creemos que son más los beneficios que los perjuicios, si lo está incluyendo en esas modalidades de estación depuradora de aguas residuales, para hablar en plata, que se pueden establecer en municipios y que nos implicaría pues otra cultura también a la hora de llevar adelante esta tarea tan importante. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Entiendo que no va a hacer uso de su siguiente turno. A continuación tiene la palabra la señora Barranco, en nombre del Podemos. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Le agradezco que en esta comparecencia se haya centrado en la política en materia de aguas, puesto que hace un par de semanas tuvimos la ocasión de estar hablando del saneamiento y la depuración sobre la infraestructura de una forma mucho más extensa en esta comisión. Por tanto, hoy le voy a hablar de política en materia de agua y también preguntarle algunas de las cuestiones que se quedaron el otro día un poco más en el aire, ¿no? Que el agua es un bien fundamental para la vida de todo el ser vivo. Bueno, es que esa es una obviedad, además una frase que ya todo el mundo tiene asumido. Por tanto, que se haga un buen uso y gestión del agua es que es fundamental para todos los seres vivos. En el Acuerdo Andaluz por el Agua, que firmaron en febrero del 2009 agentes sociales, ya se hablaba de lo que se conoce como una nueva ética del agua, que lo que venía a decir es que tuviéramos en cuenta la fragilidad del recurso, la limitación del recurso y que de la buena gestión que hiciéramos de este recurso no depende solamente la parte ambiental o la satisfacción de la población, sino que depende por la actividad económica, evidentemente, la ordenación del territorio y todas las políticas, incluso las sociales, dependen de que hagan una buena gestión del agua. Desde nuestro punto de vista, una buena política de gestión del agua tiene que satisfacer tanto las necesidades de la población como mantener un equilibrio adecuado con los aspectos ambientales, evidentemente compatible con el desarrollo económico y social de Andalucía. En este mismo Acuerdo Andaluz por el Agua se decía que había que establecer un debate consensuado sobre la nueva política de agua que Andalucía debería llevar a término dentro de los años siguientes. Bueno, esto desde nuestro punto de vista consideramos que no se ha hecho. Compañero Castro ya hablaba de la nueva cultura del agua. Nosotros consideramos que la Junta de Andalucía no ha cambiado el paradigma o la forma de entender la política de agua que se ha venido instaurando hasta el momento. Simplemente un ejemplo referente al ciclo integral del agua. Para que tengamos un ciclo integral del agua eficiente de todos los puntos de vista y eficaz, necesitamos abordar todas las fases de dicho ciclo de forma integral, desde la captación hasta la depuración. Y aquí, evidentemente, como usted mismo ha reconocido, tenemos fallos importantes en cuanto a la depuración en muchos municipios de Andalucía. Por tanto, nosotros consideramos que para hacer una buena gestión del agua, una política de gestión del agua, tenemos que empezar por implementar un ciclo integral del agua eficaz y eficiente. Además, consideramos que la política del agua de la Junta de Andalucía en los últimos tiempos se está centrando en hacer la depuradora o en terminar la infraestructura de depuración que estaban incluidas en los procedimientos sancionadores. Consideramos que esta forma no es adecuada porque estamos evitando que nos sancionen, pero resulta que viene de una mala gestión anterior de la infraestructura. Por otra parte, consideramos que no hay una administración del agua como tal en Andalucía. En Andalucía gestionamos
el equivalente a 3 cuencas hidrográficas, la cuenca mediterránea, Guadalete, Barbate, Tinto, Diel, Piedra, y sin embargo no tenemos un organismo de cuenca para gestionar de forma integral las 3 cuencas. Por otra parte, la política de la Junta de Andalucía en los últimos tiempos, bueno, desde que tenemos memoria, se ha centrado en una política que se viene a llamar política hidrográfica tradicional. Simplemente se basa en corregir las irregularidades temporales y espaciales a través de generación de infraestructuras hidráulicas. Podemos estar de acuerdo en que se hagan algunas infraestructuras porque son imprescindibles y necesarias, pero no que toda la política de gestión de la Junta de Andalucía se base en eso, en la infraestructura hidráulica. Desde 1981, según los datos que tenemos nosotros, se han construido cerca de 80 embalses. Algunos entiendo que serían imprescindibles, a otros entiendo que no serían tanto. Lo que vengo a decirle con todo esto es que desde nuestro punto de vista, la política de gestión del agua de Andalucía debe centrarse en eso que se llama la nueva cultura del agua, en sustituir el incremento de la oferta por el control de la demanda. Y cuando decimos esto implica mucho más que simplemente terminar la depuradora. Consiste en un cambio de paradigma total sobre lo que se ha venido haciendo hasta el momento. Simplemente hay que ver el esfuerzo presupuestario que se realiza por el Gobierno de Andalucía. Venía sobre todo enfocado a aumentar la cantidad del agua, pero no la calidad. Usted ahora sí habla de recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, de que la política de la Junta de Andalucía se basa en la Directiva Marco de Agua, pero nosotros no terminamos de ver esto en realidad. Lo dice, pero los hechos parece que vamos por otro camino, ¿no? Por otra parte, lo que instamos es que a la política de gestión del agua se base en 3 criterios fundamentales: transparencia, participación ciudadana en la toma de decisiones y sostenibilidad. Ya sé que me dirá que en transparencia se ha avanzado mucho. En mi mano tengo el informe de balance de infraestructuras hidráulicas que hemos tenido acceso todos los grupos parlamentarios. Bueno, está colgado en la web, además del informe de seguimiento de los ingresos del canon. Bueno, hemos avanzado mucho, pero tengo que decirle que estos 2 informes pueden ser resultado de las iniciativas parlamentarias que se han venido trayendo a este Parlamento, de la última moción del agua, del artículo que se metió en la ley JICA, es decir, que van avanzando en transparencia, pero que queda mucho, ¿no? Por ejemplo, del informe de balance de infraestructuras, yo echo de menos que, aparte de la denominación del proyecto del estado de inversión comprometida y ejecutada, pues que se nos haga una relación de las fechas previstas de finalización y además que se nos indiquen las entidades que están ejecutando los proyectos. Además, creo que sería necesario que aclarara también la diferencia que hay entre el balance de infraestructuras que se nos ha presentado en este informe y las 300 depuradoras declaradas de interés de la comunidad, porque evidentemente el balance no la incluye toda. Tenemos 400 millones de euros comprometidos, según el acuerdo de gobierno de octubre del 2010, por la que se declaran las 300 infraestructuras. Íbamos a generar cerca de 28.400 empleos y íbamos a invertir 1.764 millones, si no recuerdo bien la cifra. Nosotros tenemos comprometidos 400 millones. La diferencia de la inversión que se dijo inicialmente, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cómo se va a ejecutar esa diferencia de infraestructura? ¿Cuántos empleos se han creado? Con esos datos que teníamos al principio en materia de gestión del agua. Siempre lo hemos dicho, no es un problema de legislación. En Andalucía, terminando, señora Barranco. Termino, señor presidente. No es un problema de legislación. Tenemos un marco normativo bastante avanzado, incluso nuestro Estatuto de Autonomía ya contempla en su artículo 10.3, apartado 7, que hay que consagrar como objetivo básico en materia de agua la adecuada gestión del recurso. Bueno, me dejo para la siguiente intervención otras cuestiones que quiero plantear. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Señora Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Perdón, presidente, una cuestión de orden. ¿Vamos a tener doble turno de intervención? Ah, no, porque como no... En principio que tener la posibilidad de 7, la primera intervención, 3 minutos la segunda. Ajá, vale. El señor Castro ha consumido todo su tiempo, la señora Barranco ha decidido dejar 3 minutos para una segunda intervención. Vale, lo que usted decida. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias en cualquier caso, presidente. Muchas gracias, señor consejero, por su comparecencia, que la calificaba de amplia. Desde luego, cuando el Grupo Parlamentario Popular la propuso, no estaba en su ánimo que fuera así de amplia, porque si usted ve el enunciado, se refiere única y exclusivamente al balance que su consejería publicó a finales del mes de diciembre sobre las obras hidráulicas de depuración y saneamiento
En Andalucía, yo, presidente, es verdad que este grupo intenta, en el ánimo de llegar a consenso con el resto de grupos, que se agrupen también el máximo de cuestiones en las comparecencias, pero creo que en este caso concreto hubiera sido más conveniente hablar de forma exclusiva de ese balance, porque creo que lo merece y creo que además da mucho para lo que hablar. En cualquier caso, nos vamos a centrar evidentemente en eso, y lo primero que nos gustaría aclarar es que este balance llega a la página web de la Consejería pues fruto de esas enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular presentó a la reforma de la Ley JICA, donde también se reformaba la Ley de Agua, una enmienda que fue apoyada por todos los grupos y que, por tanto, obligaba también al Gobierno andaluz, ya que era una ley, a que se cumpliera esa obligación de tener que dar cuenta de cómo iba, de cuál era el estado de esas obras hidráulicas comprometidas en el Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010 y cuál era su financiación y qué parte de esa financiación provenía del canon del agua. También se incluyó este extremo en una moción presentada por este grupo y también apoyada por el resto de grupos parlamentarios y, por tanto, pues podríamos estar satisfechos con el hecho de que, por lo menos, el Gobierno haya cumplido con esa obligación. Lo cierto es que no lo estamos. Y no lo estamos, señor consejero, porque si bien la gestión del canon y de las obras hidráulicas de depuración y saneamiento en Andalucía se ha caracterizado desde el principio por la opacidad y el oscurantismo, este informe no viene a demostrar lo contrario y no viene, desde luego, a enmendar lo que hasta ahora ha sido esa falta de transparencia y de opacidad. El Grupo Parlamentario Popular hace una valoración de este informe como un rosario de justificaciones sobre los retrasos en la ejecución de las obras comprometidas en ese acuerdo del Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010, sobre la falta de transparencia que ha habido hasta ahora y sobre los desfases entre lo recaudado y lo ejecutado por el canon del agua. Un informe que para nosotros es, como digo, un mal argumento para justificar la nefasta gestión del Gobierno andaluz del canon y de las infraestructuras hidráulicas. Un nuevo monumento, señor consejero, a la opacidad de este Gobierno en materia de depuración y saneamiento. Vale más por lo que calla el informe que por lo que dice. Mire, es mucho lo que oculta. Se refieren a 200 actuaciones, pero de esas 200 actuaciones solo 89 tienen una inversión ejecutada, muchas de ellas con expedientes abiertos de 2003 y 2004, o sea, 7 y 6 años antes de que se llegara a ese acuerdo del Consejo de Gobierno del 26 de octubre de 2010 y que entrara en vigor el canon del agua. El resto se refiere a redacciones de proyectos, anteproyectos, algunas obras de mejora, reparación, pero, en definitiva, ¿cuántas depuradoras nuevas tenemos funcionando de esas 300 que se comprometió en 2010 en Andalucía? Hablan de 200 actuaciones, pero se refieren solo a 132 infraestructuras, porque 101 de esas actuaciones se refieren a la misma infraestructura. O sea, es como hacerse las trampas al solitario. Una cosa inaudita. El Consejo de Gobierno acordó en esa reunión del 26 de octubre del 2010 acometer 300 obras. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Si solo se refiere a 132 infraestructuras, ¿dónde están las 168 restantes que no están en ese informe? ¿Es que han renunciado a ellas, señor consejero? ¿Es que han tirado la toalla? ¿Es que todos esos municipios ya no tienen derecho a que la Junta de Andalucía contemple como obra de interés de la comunidad esas obras que estaban comprometidas en ese documento? Tampoco se habla de esos desfases con detalle y con sinceridad, de los desfases entre lo recaudado y lo ejecutado. Porque, mire, a 31 de diciembre de 2015 había más de 323 millones de euros recaudados. A 31 de diciembre de 2015 lo ejecutado era poco más de 143 millones.
180 millones de euros de diferencia, señor consejero, y tampoco nos dice dónde está. Usted no se preocupe, que como ya es la enésima vez que le pregunto por este tema y no recibo contestación, el jueves a su compañera consejera de Hacienda le llevaremos la pregunta, porque si no está el dinero en medio ambiente, entendemos que estará en Hacienda, en algún lado tiene que estar, pero que nos lo especifique, que nos lo detalle y que nos lo diga, porque si no, flaco favor le estarán haciendo a esa transparencia de la que tanto presume su Gobierno. Además, es lógico que si el informe lo publican al cierre del 2016, hubieran incluido algo de lo que han hecho en 2016. Claro que veo que es difícil que lo hubieran podido hacer, porque, mire, en 2016 se ha recaudado, solo en el año 2016, 118 millones de euros. Datos a octubre de 2016 de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento. 118 millones de euros. Y se había ejecutado en ese momento solo 6 millones de euros. Es que, no sé, hablan ustedes de las dificultades que tienen para poder sacar a licitación los proyectos, la coordinación entre consejerías, pero creo, creo que falta mucho en este informe, mucho detalle y mucha información. Y si quiere, me guardo para la segunda intervención algunos datos más. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señora Navarro. Señor Millán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Pues sí es cierto que la verdad que la comparecencia es muy amplia y tal vez la debíamos de haber planteado de otra forma, porque se han aludido diversos temas y entiendo la dificultad que va a tener el consejero para darle respuesta. En todo caso, le agradecemos su comparecencia, consejero, y que nos haya permitido conocer de primera mano cuál es la política en materia de agua, de forma general, por parte de la Junta de Andalucía y de su consejería, porque hablar de agua es más allá que hacerlo solo de depuración y saneamiento, lógicamente, ya lo hemos visto también en la mañana de hoy en la PNL que hemos debatido, y lógicamente podemos entenderlo como recurso medioambiental que más incidencia tiene en el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra, tal vez en el día a día de los andaluces y de la andaluza, porque sin agua en el futuro y lógicamente mucha de la actividad económica, la mayoría depende de ella, ¿no? Por ello, de la importancia de que se cuente por parte de la Junta de Andalucía, la Consejería, con una gestión lo más profesionalizada posible en esta materia, lo más planificado posible, que se atienda a las diferentes demandas y necesidades atendiendo a las distintas comarcas y territorios que tiene Andalucía, que se coordine con los sectores prioritarios productivos, como pueden ser la agricultura, la industria, el turismo o el mismo proceso urbanizador de nuestras ciudades. En definitiva, es necesario y fundamental que se haga tal y como lo está haciendo la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, y por eso le felicito en este momento en Andalucía. Y entendemos que así también lo hará el otro organismo de cuenca que tiene la competencia de la otra parte del territorio andaluz, que es la cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir. Entendemos que de igual forma, de forma profesionalizada y planificada, lo tiene que hacer, ¿no? Si bien es cierto que nos gustaría que se realizara ya de una vez por otra y por fin por la Junta de Andalucía, pero si bien esto no es posible. Y no coincidimos con la visión de algunos partidos que lo han manifestado aquí, un tanto catastrofistas de la gestión del agua, o por lo menos la gestión del saneamiento en Andalucía. Entendemos que todo es mejorable, pero lo que queda claro tras la información que usted nos trae aquí hoy es que se está trabajando bien y con seriedad, y todo ello a pesar de las dificultades que ya nos ha aludido, atendiendo a la extensión del territorio, la diversidad de las cuencas, la diversidad climática también que hay en Andalucía, incluso el escaso tamaño de estas cuencas, ¿no? Y abundan en el trabajo bien hecho muchos de los datos que nos ha dado aquí. Primero, que contemos con una legislación propia, solo Andalucía que sea de las 17 comunidades autónomas las que cuente con esta legislación propia en materia de agua, que haya aludido a los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones que se aprobó por Real Decreto de enero del año pasado también, que contemos con estos 3 planes hidrológicos, que los planes de gestión de los riesgos de inundación también se hayan aprobado también hace ya poco más de un año por el propio Consejo de Ministros, que estemos trabajando de forma preventiva y adelantándonos a las necesidades del futuro a esa especial incidencia que tiene la sequía en nuestra comunidad autónoma, o datos tan relevantes como los que ha aportado de esos 1.437 millones de euros de inversión que están previstos para esas 594 actuaciones o proyectos en la planificación hidrológica hasta el año 2021.
sin olvidar también ese proceso participativo que cuando hablamos de transparencia, pues yo creo que también hay que reconocer el trabajo de participación hecho en esta aprobación de los distintos planes con ese 78% al que ha hecho mención. Y por hablar de cuestiones concretas, coincidimos en la necesaria búsqueda de instrumentos que permitan obtener recursos alternativos y complementarios, especialmente para la cuenca mediterránea y la provincia de Almería. Ya digo que lo hemos debatido aquí esta mañana. Es fundamental dar respuesta al déficit hídrico, que ocupa un papel fundamental para continuar con un desarrollo económico y social que no pueda dar la espalda al aspecto medioambiental, por lo que estos proyectos adquieren un papel preponderante por el alcance que tiene en cualquiera de las actuaciones que se planteen para el futuro o las mismas que ya se están realizando en este momento. Y destacar también la intervención de la Consejería en la prevención de avenidas y esa definición de 259 áreas de riesgo potencial y su estructuración en sus distintas fases de ejecución dice mucho del trabajo ejecutado, aunque sabemos que cuando luego la naturaleza dice de tomar su curso, pues nos encontramos con situaciones como las que han ocurrido en Andalucía en diciembre de este año pasado. Porque la incidencia del cambio climático, es cierto, y lo hemos debatido también en distintas ocasiones, tiene un papel fundamental y en este caso imagino que la Consejería, como en las distintas áreas, pues está desarrollando actuaciones que permitan prevenir en el futuro y prepararnos para las situaciones que puedan ir ya también sucediendo en los próximos años. Yo creo que también sería, si lo tiene bien, informarnos respecto a ello. Y en relación a las depuradoras, pues ya se ha hablado mucho y a lo largo y tendido de estas comisiones y estos plenos, los plenos aquí en este Parlamento, ¿no? Yo creo que ese dato de que se hablaba de en el año 92 había un 28% de población que tenía su agua depurada y ahora que estamos hablando del 88%, pues dice mucho de la gestión de estos últimos años, más allá de la inversión de esos 1.300 millones de euros o las actuaciones previstas. Yo siempre aludo a la dificultad de la gestión de este tipo de actuaciones que requieren la competencia de las distintas administraciones públicas, en este caso también de la administración local, que es quien tiene que impulsarlo y es la verdadera competente de esta materia, que eso sí, que debe contar con el auxilio de la Consejería y que así se acordó en ese acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010. Pero hay problemas de ubicación siempre, problemas de expropiaciones, los problemas de la propia ejecución de los proyectos que hacen que se demoren o se retrasen estos proyectos. Tenemos ejemplos como Castellar, un pueblo de la provincia de Jaén, que está, me acuerdo yo que el propio alcalde manifestaba su negativa a realizar este proyecto. Municipios como el de Arjona, que tienen un proyecto de expropiación que es superior a los 6 millones de euros, que le correspondería al ayuntamiento, que dificultan en definitiva, ya con el proyecto ejecutado o el proyecto aprobado, su puesta en marcha en definitiva. Lo que queda claro es la iniciativa y el paso adelante que dio la Junta de Andalucía con la aprobación de la Ley de Aguas, con ese compromiso del canon de mejora, esa declaración del interés general y de las actuaciones que ya se han desarrollado hasta la fecha. Lo que sí es cierto que también no solo hay que hacer un esfuerzo, lógicamente, de coordinación y de impulso con los distintos ayuntamientos para poder ejecutar ese compromiso del año 2010 y también pedir que el Gobierno de España, en aquellas actuaciones que tiene encomendadas, también pueda hacer eso. Ahora, si no, en el segundo turno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Millán. Ahora tienes la palabra la señora Escribal, en nombre del Grupo de Ciudadanos. Tiene usted 3 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como tengo solo 3 minutos, me voy a centrar en la depuración. La depuración de nuestras aguas es una necesidad para nuestro ecosistema y es una obligación que nos impone, como ya sabemos, la Directiva Marco del Agua. Una directiva que se publicó hace más de 16 años y que nunca hemos cumplido con los plazos requeridos. A finales del 2015 deberíamos depurar todas nuestras aguas y entre lo que no se ha comenzado a tramitar el proceso de ejecución de las obras de algunas pequeñas poblaciones y que según el informe publicado en diciembre, desde que se empiezan hasta que se acaban las obras, pueden pasar hasta 5 años, no tenemos que la depuración total no llegue hasta dentro de unos 7 años. Por otro lado, el informe relata que desde mayo del 2011 hasta final del 2015 se han ingresado más de 323 millones del canon del agua. Estos ingresos del canon se pueden dividir en 3. Los comprometidos y ejecutados, unos 144 millones, los comprometidos y en ejecución, unos 128, y los que todavía no se han ni comprometido, que son los unos 52 millones. A partir del 2016 contamos, por tanto, con los 52 millones y con los más de 100 de recaudación anual que aporta el canon para invertir en depuración.
Ciudadanos comprende que la puesta en marcha de las nuevas plantas de depuración conlleva un proceso excesivamente lento, que al no venir acompañado de una anterior correcta planificación conlleva que hemos heredado errores del pasado. Estamos arrastrando esa tardanza que ya teníamos desde hace muchos años. Y eso lo podemos comprender. Lo que no comprendemos y lo que más nos preocupa es hacia dónde vamos. Sabemos de dónde venimos, pero nos preocupa saber hacia dónde vamos. Por eso nos gustaría que nos aclarasen 3 cuestiones. La primera, ¿cuándo prevé esta consejería que Andalucía depurará adecuadamente el 100% de sus aguas? Por lo menos, si no me puede contestar eso, por lo menos las que son de su competencia, las que se ha comprometido. La segunda cuestión es cuándo vamos a pagar los andaluces de multa debido a no depurar a tiempo, según marca la directiva europea. Y tercera y última cuestión, ¿hasta cuándo estará vigente el canon y cuándo empezaremos a reducir su cuota? Si ya tienen algunas previsiones sobre este canon. Porque aunque para las obras pueden faltar 7 años, como todo se está gastando con efectos retrasados, pues entiendo que antes de esos 7 años se tiene que terminar este canon. Señor consejero, voy terminando ya, termino ya. Señor consejero, la necesidad y obligación de depurar las aguas es una realidad, ya que afecta a la salud de las personas y de los ecosistemas. Y por ello, Ciudadanos estará vigilante para exigirle que el proceso sea lo más ágil y efectivo posible. Y ahí es donde creo que debería hacer un mayor esfuerzo, en una mayor agilidad en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Señor consejero. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los portavoces por sus intervenciones. Bien, iré una a una lo más rápido que pueda, ¿no? Efectivamente, el tema es muy amplio, pero bueno, el enunciado de la comparecencia es el que es, ¿no? No tengo que pues remitirme a él y explicar lo que se pide en este enunciado. En cualquier caso, yo creo que subyace en todas las explicaciones, todas las intervenciones de los distintos grupos políticos, bueno, en fin, una cuestión que yo puedo compartir y que de hecho he dicho aquí en esta comisión, creo que también en el Pleno, la necesidad de agilizar el ritmo de construcción de depuradoras que son competencia de la Junta de Andalucía, porque en su momento, en 2010, se decidió en aras de echar una mano a la administración local que eran de interés general de la comunidad. Insisto una vez más, si esto no hubiera sido así, habría un número muy importante de municipios de Andalucía que jamás tendrían una depuradora acorde con las exigencias de la Unión Europea. Y sinceramente yo afirmo que en los últimos tiempos esto ha sido así. O sea, se ha producido una aceleración, por cierto, algunos de los portavoces lo han reconocido, y yo trabajo para que esta aceleración sea mayor. Pero, bueno, no estaba previsto, créanme, pero es que acabamos de aprobar 47 millones de euros para obras en depuración, y no será la última este año, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Yo espero que 2017 suponga un antes y un después en esta materia, porque comparto, como he dicho tantas veces, que esta es una cuestión primordial para la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, con frutos ya palpables, para acelerar la construcción de depuradoras. Es verdad que la comparecencia es mucho más amplia, pero bueno, no nos vamos a engañar, yo sabía que nos íbamos a centrar en la depuración. Aquí se dice informar sobre el estado actual del desarrollo y ejecución de las políticas puestas en marcha en materia de agua, saneamiento y depuración. Pero en cualquier caso, yo no voy a referirme a otras cuestiones. Se le ha dedicado quizás menos tiempo, pero bueno, Izquierda Unida sí ha hecho una referencia quizás más amplia en cuanto a la planificación hidrológica. Considera que está excesivamente determinada
por la demanda y que no se incide en la gestión de la oferta y finalmente la necesidad de reducir, pues y valga la redundancia, necesidad de agua en nuestra comunidad. Bueno, yo creo que se está avanzando también en ese camino porque no hay otra. Quiero decir, el agua que tenemos es la que tenemos, no tenemos más. La pluviometría de la comunidad es la que hay, los acuíferos dan lo que dan y algunos están sobreexplotados y, por tanto, efectivamente, sin ninguna duda, yo creo que hemos emprendido ese camino. Bueno, digo lo que digo tantas veces, ¿no? O sea, hace 20 años estas cuestiones ni se planteaban. Estamos hablando de una nueva cultura, nueva. O sea, de hace, y permítanme la expresión, 2 días. Probablemente haya pocas comunidades que sigan más cuestiones en la filosofía de esa nueva cultura del agua que Andalucía. ¿Habrá que hacer más? Pues seguro que sí. Pero créame que está en nuestra intención hacer todo lo posible para que con los recursos que tenemos podamos dar la respuesta que podamos a estas necesidades. Y ejemplos hay a lo largo y ancho de toda Andalucía, bueno, de cómo cuando hay cuestiones que no se ajustan a la norma y hay que reconducir, se está haciendo. Con mucho sufrimiento, nadie lo niega, y con mucho esfuerzo por parte de todo el mundo, pero se está haciendo en regadío, reducción de determinados regadíos, allí donde se puede regularizarlos, etcétera, etcétera, que están en la mente de todos, ¿no? En cuanto a la biodepuración, rotundamente sí. Además, muchas de estas tecnologías han sido desarrolladas por departamentos de la propia consejería y efectivamente estoy completamente de acuerdo con que la biodepuración tiene que ser la respuesta, sobre todo a esos pequeños municipios que además con unas inversiones no demasiado cuantiosas pueden tener una respuesta adecuada y ver, bueno, pues depurada correctamente sus aguas y desde luego con mucho más beneficio que perjuicios, como usted ha dicho. Así es que rotundamente sí, ejemplos hay y más que va a haber en los próximos tiempos. En cuanto al grupo de Podemos, bueno, pues ha hecho un discurso un poco también en la línea general, aunque en este caso se ha referido a lo que considera una priorización no adecuada por aquello de que nosotros, bueno, pues abordemos primero las obras sobre las que pende o que son responsables de la sanción al Reino de España. No lo olvidemos nunca, las sanciones no son a Andalucía, aunque participamos, pero no son a Andalucía, pero esas sanciones se interponen no por gusto, sino, bueno, pues porque tienen una incidencia sobre el número de población a la que afectan, sobre si están o no en espacios naturales, sobre, en fin, el ámbito geográfico, si es o más o menos importante desde el punto de vista del medio natural, etcétera, etcétera. Por tanto, más allá de que haya o no sanción, suelen corresponderse, pues con una razonable prioridad para nosotros. Esa es la causa y no otra, aunque estamos actuando en muchísimas otras obras que no son objeto de sanción. Habla usted de la transparencia, de la sostenibilidad y la participación como los 3 ejes que debieran ser los que, definieran las políticas del agua en Andalucía. Hombre, yo en cuanto a transparencia, la verdad, en fin, no sé qué decir ya más, vamos, quiero decir, o sea, yo en este asunto y en los demás, en fin, más datos es difícil y más explicaciones dar. Las seguiré dando, no hay ningún problema porque como esto está vivo y constantemente hay cambios, así se hará. Y además yo creo profundamente en la transparencia y creo que los ciudadanos tienen derecho y es bueno que conozcan qué es lo que estamos haciendo en esta materia. Por 2 motivos, y el fundamental es por eso, porque tienen que saber dónde y cómo se gestionan sus impuestos, y en segundo lugar porque creo que estamos haciendo bastante y por tanto no tengo ningún problema en dar todas estas explicaciones. Y luego el Partido Popular habla, como no, pues del canon del agua, ¿no? Yo no me esperaba otra cosa. He ofrecido los datos termino ya. Y además, como habrá una última intervención, pues la ampliaré en sucesivas ocasiones. El resultado está ahí, por cierto, Ciudadanos lo ha
en fin, descrito, ¿no?, con unos datos exactos, las obras de infraestructuras de agua, es evidente que no se gasta al año lo que se recauda. Son obras que alcanzan varios ejercicios presupuestarios y el balance puede oscilar, pero que en todo este tiempo haya un desfase, y permítanme la expresión, de 50 y tantos millones de euros, hombre, yo creo que es bastante más que razonable. Luego hablaremos de lo que queda pendiente por parte del Estado. Y, por supuesto, pues claro que el canon del agua está en Hacienda. Es evidente. ¿Dónde va a estar? Ya se lo dirá la consejera. Está en Hacienda y es un canon finalista. Pero bueno, lo seguirán preguntando y seguiremos contestando lo mismo. Y a PSOE y Ciudadanos pues me van a perdonar, pero no, al final le diré lo que tenía pensado decir en esta intervención. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Barranca, tiene usted la palabra por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, el otro día se quedaron pendientes algunas cuestiones que me gustaría que profundizara en el tema. Usted dijo que para mejorar la gestión que se estaba haciendo de la infraestructura, que iba a reforzar el personal dedicado a depuración y saneamiento. Me gustaría que me especificara si se ha contratado nuevo personal o que se ha hecho de movilizar personal de otras áreas de la consejería hacia el departamento de depuración y que lleva la materia de agua. Por otra parte, le sigo insistiendo en ese cuello de botella que creo que está Amaya provocando. Me gustaría que me especificara cuántas encomiendas de gestión tiene Amaya de todas las infraestructuras, del balance de infraestructuras que se nos ha presentado, si sabe cuántas encomiendas de gestión tiene Amaya, y además le sigo insistiendo en la preocupación que tenemos porque a su vez Amaya está subcontratando a las empresas para hacer la infraestructura. Y bueno, ya la Cámara de Cuentas nos ha advertido de esta cuestión, que no era lo más adecuado posible para la gestión de los fondos públicos. Por otra parte, nos hacían referencia a que hay problemas con Amaya, que no abona la factura a proveedores, que hay retrasos en los pagos a los proveedores y que está creando también incidencia en la gestión de la obra, y que por eso también podría ser uno de los motivos por los que van mucho más lentas las obras de gestión. Respecto a algo que usted dijo el otro día, usted dijo que el agua debería ser una cuestión de Estado. Estamos totalmente de acuerdo con usted. Por tanto, la mala gestión del agua es un problema de Estado y que además pone en riesgo el estado del bienestar. Usted dice que desde el año 91 se ha avanzado mucho, es indiscutible. Compartimos esa afirmación totalmente. ¿Se ha avanzado mucho? ¿Se ha avanzado lo suficiente? No, no se ha avanzado lo suficiente. Como le diría nuestro querido compañero José Luis Serrano, están suspensos en materia de gestión del agua en Andalucía. Por lo menos hasta la fecha. Yo confío en su buen criterio, yo sé que usted está empeñado en hacer las cosas mucho mejor, pero necesitamos un empujón mucho más claro en temas de materia de agua. Había un informe de cumplimiento de la Directiva 91 de tratamiento de aguas residuales que la emite el Parlamento de Europa, donde dice que el 88% de la población depura su agua en España. Pero le preocupaba un dato, y me preocupa también que ese dato en Andalucía pueda ser reproducible a escala, y es que el 38% tenemos un 38% de la agua que, aparte del tratamiento secundario, necesita otro tipo de tratamiento mucho más específico. Me gustaría que me comentara cómo vamos en Andalucía con estos temas, si es que los conoce. Tiene que terminar ya, señor Barranco. Sí, termino ya. Y simplemente volverle a insistir, bueno, el compañero Caso ya ha hecho referencia a las tecnologías no convencionales en las pequeñas aglomeraciones, sobre la posibilidad de que en esas aglomeraciones que tenemos pendientes, las pequeñas aglomeraciones, me gustaría que nos dijera cuántas estaciones de tratamiento se van a hacer según tecnologías no convencionales, o cuál es la apuesta que está haciendo realmente el Gobierno de Andalucía por este tipo de tratamientos. Y simplemente para terminar, insistirle en que sean responsables con lo que tienen entre manos, que no es más que el agua, que es el recurso y un bien esencial para la vida de todo el planeta. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Señora Navarro. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, o no me he explicado bien o usted no me ha entendido. Yo hablaba de la amplitud de esta comparecencia y le explicaba que es fruto no por su parte de una mala interpretación, sino por parte de esta comisión, de que a la hora de agrupar las comparecencias pues no se hizo conforme a lo que el proponente, que en este caso era el Grupo Parlamentario Popular, quería que fuera esta comparecencia, porque para hablar de agua en general
también estamos dispuestos a hacerlo, pero es que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, quería hablar del canon y quería hablar del informe publicado por la Consejería en diciembre de 2016 sobre la ejecución de las obras de infraestructuras hidráulicas, de depuración y saneamiento y de la ejecución del canon del agua. Por eso nos ceñimos a este tema. Si hubiéramos querido hablar de otra cosa, le hubiéramos pedido hablar de otra cosa, pero es que este era el tema objeto de nuestra comparecencia. Y mire, veo sucesivamente en sus comparecencias sobre este tema mucho conformismo, señor consejero, mucho conformismo. Usted acaba de decir que si no fuera por la Junta de Andalucía, muchos municipios de Andalucía no tendrían una depuradora conforme a lo que dice la Unión Europea y a la normativa vigente. Bueno, pues sume todas las que hay, a las que ustedes le prometieron en 2010 tener esas depuradoras y que aún no la tienen. Pero es que además, le vuelvo a decir, hay 168 a las que no hacen referencia en su informe que no sabemos cuál va a ser su futuro, que estaban en ese acuerdo y ahora de repente ha desaparecido de sus voluntades o por lo menos de lo que se refiere a lo que por escrito se comprometen. 1.766 millones de euros fue lo que anunció el Consejo de Gobierno después de firmar ese acuerdo. 1.766 millones de euros. ¿Usted me puede decir qué porcentaje de esa cantidad gastronómica se ha ejecutado? Porque es una barbaridad. ¿Cuánto dinero ha venido de Europa para depuradoras, señor consejero? Creo, presidente, que cada uno ha tenido su grupo para poder exponer lo que querían. No sé si yo he mantenido silencio o he intentado hacerlo durante la intervención del resto de mis compañeros. ¿Cuánto dinero ha venido de Europa, señor consejero, para este fin? Muchísimo. ¿Y cuánto? Bueno, pues no sabemos si se ha destinado a lo que estaba o no, porque tampoco viene el detalle en este informe. Es cierto que nosotros le pedíamos, sobre todo, qué parte del canon es la que se ha invertido, o mejor dicho, qué parte de la inversión provienen del canon del agua. Y le digo que el conformismo viene de sus palabras, pero viene también reflejado, termino, señor presidente, en los presupuestos de la Junta de Andalucía. En los de 2016, 0 euros del bolsillo de la propia consejería para este objetivo. Pero es que en estos presupuestos para 2017, solo 20 céntimos de cada 100 que piensan invertir, de cada 100 que está previsto invertir en obras de depuración y saneamiento, solo 20 céntimos proviene también de los propios fondos de la Junta de Andalucía. En definitiva, señor consejero, le insisto, mucha opacidad se detrae de estos informes, que todavía hay muchas cuestiones que no podemos saber a través de él, y también mucho conformismo de sus palabras y de los sucesivos presupuestos que han presentado hasta ahora en esta materia. Muchas gracias, señora Navarro. Señor Millán. Gracias, presidente. Bueno, consejero, esta segunda intervención yo la quería dedicar, no la tenía previsto en todo, pero bueno, una parte sí. Nos ha aludido que el 36,4% del territorio andaluz es el que gestiona la Junta de Andalucía, las competencias de agua. Claro, queda un 63,6% del territorio que está todavía, y mientras no haya una solución al respecto, gestionado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y provincias como de la Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, mucha parte de Huelva principalmente, pues nos vemos afectadas por ella, ¿no? Existen problemas de falta de actuación por confederación en actuaciones de canalizaciones en Almería, por ejemplo. Tenemos problemas de necesidad de que se acometan informes de riesgo de inundación en algunos municipios, como Jaén Capital, por ejemplo, que lo están demandando. Tenemos un problema competencial con las actuaciones de abastecimiento en la presa de Siles, que también es usted conocedor del mismo. Y aquí la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir se niega a desarrollar estas actuaciones cuando sí lo está haciendo en Cádiz y en Huelva. En definitiva, que existen problemas graves que están afectando a la población andaluza, que es verdad que no son competencias de la Junta de Andalucía, pero lo que sí le pediría y le solicito es, primero, información. No sé si existe alguna comisión mixta de coordinación con la Confederación Hidrográfica que nos permita pues abordar este tipo de actuaciones que son fundamentales y que están afectando a muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio. Que de alguna manera se solicite información, si es posible, no sé si alguna reunión con el Ministerio, en definitiva que se adopte un papel más activo
en alguna resolución de estos conflictos planteados y que también los pongamos sobre la mesa, porque, ya digo, es que si no yo creo que se acaban utilizando estos temas del agua como conflicto político, como conflicto que lo estamos viviendo y en la provincia de Jaén, y es necesario movernos en algún sentido, ¿no? Y, por supuesto, en la medida que podamos, pues nosotros también pediremos que si estas cuestiones de transparencia y de estas actuaciones que tienen que acomer todavía el Gobierno de la Nación, pues a ver si también se pueden publicar en la web del Ministerio y que las podamos conocer de primera mano. Nada más, muchas gracias, consejero. Muchas gracias, señor Millán. Cierra esta comparecencia, señor consejero. Bien, pues son 5 minutos. Bueno, pues voy a intentar resumir. Antes dije voy a empezar por PSOE y por Ciudadanos. Ciudadanos hacía una serie de preguntas, pues que no estamos en disposición de contestar porque no somos adivinos, pero evidentemente, y cuando habla usted de la mayor agilidad, no lo voy a volver a repetir, efectivamente, esa es nuestra principal preocupación. Creo que hay pruebas inequívocas de que estamos consiguiendo agilizar el ritmo de construcción de depuradoras, reconociendo que es muy complicado, nadie lo niega, pero bueno, aquí estamos para gestionar estas cuestiones y para mejorarlas cuando haya margen de mejora. Aquí lo hay, lo había, lo hemos hecho y lo sigue habiendo, y por tanto vamos a seguir trabajando para esto. En cuanto a Podemos, hablaba por la movilidad del personal, etcétera. Bueno, no tengo los datos exactos, pero sí ha habido algún aumento en este sentido. Eso es así, además en algunas provincias concretas donde había un atasco mayor. No estamos todavía satisfechos, nos gustaría que hubiera más gente y sigue habiendo un déficit importante en estos departamentos, es verdad, pero bueno, entre las tasas de reposición que impone el Gobierno central y otras dificultades, pues no es fácil llegar a los niveles a los que todos nos gustaría. Y luego, en cuanto a Amaya, rotundamente, ya lo he dicho también alguna vez, Amaya no es un cuello de botella. No es un cuello de botella. Amaya es una ayuda para que esto se agilice, simplemente, y nada más, y nada menos. Y luego, en cuanto a que no paga, le debo decir que Amaya se ha puesto al día a final de 2016, por tanto, podemos buscar otra excusa, pero no que no paguemos. O sea, si hay algo parado, no es culpa, ahora mismo por lo menos, de que la agencia no haya hecho frente a sus obligaciones de pago con las empresas a las que le ha encargado determinadas actuaciones. No es el momento, no es el momento porque no hay deuda a final de 2016. ¿Pide usted un empujón mayor? Yo también lo pido. Yo también lo pido y además se lo vamos a dar. Por tanto, usted lo irá viendo y bueno, en cualquier caso le agradezco esas palabras que ha dicho sobre el interés que le pongo a estas cuestiones, a esta y a todas, si me permite que lo diga. Bueno, y el Partido Popular, efectivamente, yo no dije que ustedes hubieran formulado mal el texto de la comparecencia, ni mucho menos. Digo que la comparecencia es la que es, agrupada, muy amplia y que me he tenido que referir a todo. No que ustedes hubieran hecho mal o bien su trabajo. En cualquier caso, seguro que habrá ocasiones para hablar exprofeso de este tema, muchas, y yo jamás regatearé ninguna. Dicho lo cual, para decirlo con total rotundidad, para que conste en acta, hombre, ustedes exigen y hacen bien, son la oposición y yo lo entiendo, yo no digo nada. Pero mi obligación es recordarle a los andaluces también que mientras nosotros estamos agilizando esto, el Gobierno central no tiene ahora mismo ninguna obra en marcha en Andalucía. Estepona, que la hemos gestionado nosotros y que ha pagado el Gobierno y que estamos esperando inaugurarla. Hay un déficit de 300 millones de euros que le corresponde al Gobierno central invertir en Andalucía y hay 1 millón de ciudadanos andaluces cuyas infraestructuras de este tipo dependen exclusivamente de inversiones del Gobierno central. Por tanto, permítame que lo diga. Hombre, lecciones las precisas. Ayúdenos también a nosotros a exigir al Gobierno de su partido a que a que cumpla con su obligación en Andalucía. Nosotros tenemos una buena relación técnica con el Gobierno en esta materia, la tenemos. Antes hablaban de reuniones, planteaba el portavoz del Partido Socialista, de la posibilidad de coordinarnos quizás mejor con el Gobierno. Es posible, pero sí le digo que hay reuniones constantes en el ámbito técnico para que efectivamente cada cual cumpla con su obligación. Pero los datos están ahí, y son datos objetivos, no me los estoy inventando. Eso es así.
300 millones de euros pendientes y 1 millón de ciudadanos pendientes de infraestructura de interés general del Estado. Por tanto, yo le pido al Gobierno que priorice también esta cuestión como lo estamos haciendo nosotros. Por cierto, esos 300 millones en una cuantía muy significativa provienen de Europa y como no se hagan ya estas inversiones se va a perder este dinero y va a costar mucho trabajo volver a encontrarlo pues de fondos propios, etcétera, etcétera. Así es que termino. Esta es la cuestión. Insisto, vamos a seguir trabajando con todo nuestro empeño por seguir mejorando y cuando ustedes quieran, y si no lo quieren ustedes, lo querré yo, vendré aquí a dar explicaciones de cómo vamos avanzando. Muchas gracias.